posiblemente nuestros amigos televidentes consideren que la conversación que vamos a tener con doña Rosa María Suárez Vargas, que es directora técnica del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, resulta insuficiente, pero resulta que ella es directora técnica, no es la directora económica de uno de los capítulos más costosos que tiene el presupuesto nacional, que es aquello que se dedica a políticas sociales. Vamos primero, para que no se nos quede, a anunciar el Seminario Internacional sobre Protección Social, que es el día 17 y 18. Doña Rosa María, cuéntenos en qué consistirá el seminario. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de este espacio, de que podamos anunciarle que vamos a hacer un alto en el camino, digamos, en el marco de lo que es el Sistema de Integración Centroamericana, SISCA. República Dominicana va a ser el escenario de mañana y pasado de un seminario internacional en el que vamos a tener la oportunidad de tener en el país más de 20 especialistas en la materia de la protección social. Vamos a estar analizando lo que se ha emprendido a lo largo de estos años. Tenemos 18 países que ya tienen programas de transferencia condicionada y vamos a estar analizando el impacto que estos programas están produciendo, cuáles son todavía los desafíos que tienen estos programas para poder llegar a saldar, digamos, la deuda social que se tienen con las comunidades. Rosa María, ¿dónde se va a llevar a cabo ese seminario? En el Hotel Sheraton, es abierta para las personas que tienen interés. Pueden oír, la prensa puede ir. Puede ir y escuchar las exposiciones de estos tratadistas internacionales. 17 y 18. Mañana y pasado. Son políticas globales. Exactamente, en el políticas sociales. Bien. De protección social. Entonces, 17 y 18 en el Sheraton, ¿a partir de qué hora? A las 9 de la mañana es la ceremonia inaugural, en la que contaremos con el presidente. Quiero aprovechar tu presencia para contarle algo a mi compañera de trabajo, Ana Gracie de la Cruz, que estaba muy pequeña o no estaba nacida cuando en los 90 me dijo se Ana comenzaron a instaurar las políticas neoliberales. Quiero contarte que en el 90, cuando el mundo de los poderosos decidió modificar la economía, guardaron un capítulo que amortiguaba los efectos de esas medidas en los sectores más desprotegidos, y fueron las políticas sociales. Es decir, vieron la necesidad de que a esos sectores que iban a ser lesionados por esas medidas del libre mercado, la competencia, como no estábamos listos para ello, entonces se buscaron presupuestos que son globales. Rosa María, ¿cuáles son los renglones específicos? Porque uno oye las ONG para que los gobiernos no se roben el dinero, los legisladores su barrilito para ellos distribuir y beneficiarse de ello, los gobiernos el Día de las Madres en Navidad y regularmente la tarjeta de solidaridad, el bono gas, el bono luz. Por favor, ¿cuáles son los programas más costosos y de mayor impacto que realmente amortiguan la pobreza en República Dominicana? Bueno, recordemos que en el país en el 2005 se creó todo el programa Progresando, que fue el esquema que usted ha señalado de programa de transferencias condicionadas, que buscaban no solamente el poder transferirle con Comer es Primero un bono familiar para que puedan soportarse los esquemas de alimentación, sino que lo más importante, estas familias tenían que cumplir con una condicionalidad de llevar sus hijos a la escuela y de vacunación y de control prenatal y control del crecimiento y desarrollo en el ámbito de la salud. Digamos que lo que está detrás de estos programas es poder romper con la pobreza intergeneracional, que estas personas puedan estar preparándose, estas familias puedan dejar que sus hijos, en vez de estar en las calles laborando. Pero es un programa inmediatista. Entonces, es decir, sí, no resuelve el problema, resuelve el problema de hoy. Comer primero. Le estoy contando un poco la historia. Sí, no resuelve el programa de hoy, pero sí nos prepara para el mañana, digamos.
Pero lo más importante que ha pasado es cuando en el 2012 se integra Progresando, que son estos programas de transferencias condicionadas, con el programa de solidaridad. Entonces hoy tenemos en el marco del programa Progresando con Solidaridad un esquema más avanzado de protección social de primer nivel, en el que las familias no solo están recibiendo las transferencias condicionadas, sino que además se les está preparando, o sea, con esquemas de capacitación para el trabajo, y además creando oportunidades innovadoras como emprendedurismo, para que realmente puedan irse progresivamente insertándose en el proceso productivo. Rosa María, mira, tu trabajo es técnico y quizás te puedas dar el lujo, no mucho, pero un poquito, de tratarnos temas muy álgidos. Uno es, no cuántos ciudadanos, sino cuántos dominicanos, porque ustedes tienen que trabajar con estadísticas. Correcto. ¿Cuántos dominicanos están supuestos a recibir ayuda social del gobierno de los 10 millones? Exacto. Entonces, no cuántos reciben, no. Sí. ¿Cuántos están supuestos a recibir? Sí, si hubiera dinero. Digamos que lo novedoso del programa dominicano es que nosotros tenemos un mecanismo de focalización de pobreza, que es el que determina cuáles son las personas que deben estar accediendo a los programas de protección social. Y no son los pobres PLDistas, son los únicos que atienden eso. No, es un mecanismo de focalización de la pobreza, donde se determina quién es pobre extremo, ICB1, quién es pobre moderado, ICB2. Y esas personas son las que elegibles para entrar en el programa. ¿Y hay focos o están diseminados? Están diseminados en toda la población. ¿Cuántos dominicanos tú estimas? Actualmente hay 700.000 familias que reciben, que están ya en el programa de Progresando con Solidaridad. No, esos son los que reciben el programa de... Y en estos próximos 2 años hay que incorporar unas 200.000 familias que han sido identificadas como familias que deben estar incluidas en el programa. Para que no haya una negación de lo que acabas de decir. ¿Cuántos se van a integrar? Ahora, ¿cuándo se van a desmontar que ya se pueden integrar al tren productivo? Entonces, y quitarle eso? Entonces, ahí se ha diseñado alrededor de 7 meses, tenemos preparando el programa Progresando de salida, digamos, que es la graduación de las familias que han ido evolucionando. En el 2012, para esas familias, incluso se identificó ya un bono, no para primaria, sino un bono para secundaria, lo que quiere decir que ya estos niños han ido evolucionando. Y estamos preparando ahora, porque hay que tener la claridad de que cuando usted le saca este tipo de ayuda a ese grupo poblacional, no haya un retroceso de esas familias y que entonces realmente... Rosa María, existe la remota posibilidad de que el Gabinete de Prácticas Sociales se haya reunido con el partido de la Fuerza Nacional Progresista que dirige migración en este país, para medir los efectos que va a producir la entrada masiva de más ciudadanos dominicanos con derechos, no clandestinos, y que va a aumentar mucho la demanda de las políticas sociales del gobierno? ¿Ustedes están pensando seriamente en eso? Y que esa es una población que se puede integrar totalmente a ese sector. Sí, realmente nosotros hacemos el análisis periódico de cuáles son los impactos que en la condición de país pudieran estarse produciendo para que el programa tenga que tener un crecimiento o reinventarse, digamos, medidas. Porque esos son clientes de ustedes toditos los que vienen. Así es. La mayoría de esa población va a tener que accesar para accesar a los programas de protección social. Bien, entonces... que ciertamente una migración descontrolada estorpece este tipo de políticas sociales y que de una u otra manera el país no va a poder cumplir con los objetivos de la reducción de pobreza? Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando usted está analizando el desarrollo de un país, tiene que analizar todas estas variables que inciden en las decisiones, no solamente las variables que tienen que ver con el ámbito social, que es el ámbito migratorio que estás planteando, sino las decisiones incluso en el marco del crecimiento económico de un país. Tiene una incidencia directa, digamos, en el desarrollo y en las políticas sociales. Bien, vamos a repetir, Rosa María,
el evento a que vinimos a anunciar. Muy bien, en el día de mañana y pasado vamos a tener en el país alrededor de unos 20 especialistas en materia de protección social como expositores, pero además ministros y viceministros de política social de todo Centroamérica, que van a estar compartiendo con nosotros el análisis de los desafíos, las acciones que hemos emprendido en el marco de la política de protección social en toda América Latina y Centroamérica, y cuáles son todavía los elementos que debemos seguir debatiendo para lograr integralidad, concepción de derecho, institucionalidad, sostenibilidad. Se va a tratar políticas sociales como causa de corrupción. No está vinculado político social con crecimiento económico y en el marco del desarrollo del país. Bien, todos los países del mundo tienen política social en alguna medida. En alguna medida. Hay 18 países que tienen programas de transferencias condicionadas que van a estar siendo analizadas en el marco del seminario. El país que tenga más habitantes o el más rico es el que más políticas sociales tiene. No necesariamente. O el que sea más pobre. Que el que sea más pobre. Es el que debe. El que debe abordar, digamos. Hay países que lo abordan de una manera diferenciada, digamos, pero deberíamos estar todos pensando cuál es el María, ¿se puede conseguir el porcentaje de presupuesto que viene de ayuda internacional y cuál es de presupuesto de cada país? Sí, se puede dosificar. En las estadísticas está diferenciado, digamos, lo que proviene de la asistencia internacional y de lo que proviene de los gobiernos. En el tiempo que tienes en el cargo, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, digamos que cuáles son los errores que cometemos para la inclusión y la exclusión de las familias más pobres. Cuán novedosos estamos siendo en los programas que estamos implementando para realmente romper con la estructura de pobreza del país. Bien, ¿se puede incluir alguna forma, introducir en las políticas sociales un poquito del presupuesto del 4% de educación? Puede incluirse, porque una de las condicionalidades realmente del programa de transferencia es lograr realmente cobertura y calidad en educación. Bien, el plan de políticas sociales incluye compras o solamente trazar normas. No incluye. Recordemos que todo el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales tiene un programa de gran escala que es Progresando con Solidaridad, pero además coordina 9 instituciones del gobierno que tienen programas sociales y a nivel de políticas coordina, digamos, con las sectoriales, con salud, educación, agricultura, mujer. Entonces hay un nivel de coordinación de las políticas sociales y hay un nivel de implementación a través del programa Progresando con Solidaridad. Eso que administró vicepresidencia de Albuquerque y ahora doña Margarita, ¿ha sido ampliado o hay otros organismos que no son que no es la vicepresidencia que está manejando programas sociales? Hay otros organismos, todavía el país no ha evolucionado a tener un solo organismo coordinando toda la política del país, pero esa es la vocación de la organización del sector salud. Digamos que tenemos un reto de institucionalidad todavía en la República Dominicana. Y cuando hay dos instituciones, como por ejemplo el Gabinete de Política Social y la corporación, ¿quién es que determina el cliente de la corporación que es merecedor del bono? ¿Ustedes o la corporación? Es la corporación, pero nosotros coordinamos todo el ámbito de cómo se determina, la parte normativa de cómo debe ser estructurado ese bono. ¿Y comedores económicos es de ustedes? También su presupuesto pasa a través de la coordinación del Gabinete de Política Social. ¿Y el plan social? Y el plan social de la presidencia. También. La coordinación pasa por el gabinete como sombrilla, digamos, de toda la política social del país. Trabajo, Rosa María. Con trabajo coordinamos. Trabajo como elemento de fuente de ingreso. Ajá. ¿Ustedes están desarrollando alguna para aumentar la mano de obra en República Dominicana, la mano de obra remunerada? Nosotros tenemos coordinación con el Infotet, pero también tenemos centros donde se establecen capacitación para desarrollar habilidades para el trabajo.
real, para esta juventud que está inserta en los programas de Progresando con Solidaridad, estén en mejores condiciones para poder insertarse en el proceso productivo. Bien, vamos a darle las gracias a Rosa María Suárez Vargas por anunciar el seminario y por la ñapa que nos dio, ¿verdad? Nos dio muchísima información. Gracias, Rosa María. Gracias.